Amén. Continuamos con los estudios entonces acerca de las religiones. En este caso continuamos con el estudio de la religión del catolicismo y el catequismo, que es, en otras palabras, el documento que ellos utilizan para declarar el tipo de doctrina o de creencias o de dogmas que profesan o que creen. Hemos estado hablando desde quién fundó el catolicismo. Hemos estado viendo acerca de algunas creencias como las del credo de los apóstoles, que ellos le llaman. Dentro del credo están algunas ramas que hemos tocado, como lo son María. También hemos tocado lo que son Jesús en los infiernos. Hemos tocado temas, otros temas que han, el limbo también, la creencia del limbo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del purgatorio, lo que el purgatorio es y representa. Y en esta ocasión quiero terminar con estos temas, todos basados, como lo he dicho antes, todos basados en el catecismo de la religión católica, descargado del sitio web oficial Vatican VA o Vatican.va. En lugar de .com es VA por el hecho de que Vaticano es un estado independiente. El día de hoy, en esta noche, vamos a hablar acerca del numeral 162 del catecismo. No vamos a abarcar todo el catecismo porque son, como le dije la vez pasada, 2000 y tantos numerales y que no lo vamos a ocupar. Ya creo que los temas más importantes ya los tocamos. Quisiera que vayamos por favor conmigo, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios. Quiero comenzar con esta carta y voy a utilizar Biblia católica para iniciar, como lo he hecho en otros estudios. Primera carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo número 18, con al 23, con estos versículos voy a iniciar el estudio de esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 18 al 23. Dice: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene por sabio de este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. En efecto, dice la Escritura, Él sorprende a los sabios en su propia astucia. Y además, el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Comenzar con este texto bíblico me pareció muy importante porque nuestro enfoque es siempre traer a la luz de la palabra la verdad. Y como hemos estado enseñando ciertas doctrinas, ciertos dogmas, y hemos estado aclarando, me parece bien tomar en cuenta este versículo donde el apóstol Pablo a los Corintios hace la advertencia de que nadie engañe, nadie se deje engañar. ¿Por qué? Porque el engaño, especialmente respecto a la creencia en Dios, es latente. El apóstol Pedro habla de muchos engañadores, falsos maestros, que introducen herejías encubiertas, que parecen palabra de Dios, pero por la falta de interés de estudiar
las personas caen en esas falsas enseñanzas pensando que proviene de Dios, cuando no es de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que el Señor conoce los razonamientos de los sabios. O sea, si alguno quiere ser sabio, y no es lo que yo pretendo presentarme como un sabio al yo presentarles estos estudios a todo aquel que nos ve, si va a dejar su comentario, su punto de vista, hágalo con mucho respeto. Nuestra intención no ha sido contender ni demostrar quién es quién, sino enseñar. Y por eso traemos textos bíblicos, para que la misma Biblia sea la que aclare el porqué de las cosas. Porque si yo pasara como un sabio, tengo que hacerme un necio para poder, porque sabio en este mundo reconocemos que Dios es el que tiene toda la sabiduría, y lo poco que nosotros obtenemos es de parte de Dios. Por eso nosotros debemos de cuidar. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 21. En consecuencia de que la sabiduría proviene de Dios y que no hay hombre sabio sino por parte de Dios, en consecuencia, que nadie se gloríe en los hombres, ¿verdad? Porque todo les pertenece a ustedes, o sea, respecto a la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia, no hablo de la religión, sino a la iglesia de Jesús. Todo les pertenece a la iglesia. Pablo, Apolo o Cefas. Nadie puede decir tal hombre es el maestro y como él no hay nadie más, porque él es humano como Cefas, como Pablo y como Apolo. También el mundo, la vida, la muerte, lo presente, todo nos lo entregó Dios a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tratar temas acerca, controversiales. Les voy a tocar alguna sensibilidad de alguien que nos mira, porque hablaré un poco acerca del Papa, y hablaré un poco de los rezos, de por qué la iglesia es católica y por qué se llama, entre ellos la llaman santa, y dónde subsiste. El hecho de que la religión católica sea tan grande, porque es grande, está sentada sobre muchas aguas, sobre muchas naciones, gobierna la religión. No hemos tocado muchos esos temas, pero años anteriores, siglos atrás, la religión católica gobernó los países, algunos países, algunas naciones, por medio de un miembro, ya sea un emperador o algún personaje de altura, gobernaba y imponía sus leyes, imponía lo que ellos querían imponer. Y la gente era súbdita de la religión. Entonces, cuando alguien no opinaba lo mismo o no creía lo mismo, se rebelaba, lo mataban, lo torturaban y lo ridiculizaban a vista de otros, para que aprendieran a no ponerse en contra de la religión. Y formaron ideas en las personas. Formaron ideas como la iglesia católica es la primera, y que si no están en la iglesia católica no son de Cristo. Formaron la idea de que el Papa es el vicario de Cristo, y la gente lo cree, de tal manera que se ha creado una idolatría por esos personajes. Y ahora ya se hace como una costumbre, no por conocimiento, sino por costumbre, porque mi papá, mi abuelo lo creyó, yo también lo debo de creer, y porque si no creo, va a ofender a la memoria. Si ya falleció la persona, el antepasado, o si está vivo, va a ofender y me echo en contra de la familia. Entonces, esto hasta ahí ha llegado. Comenzamos entonces con el numeral 162 del Catecismo.
Lo voy a hacer desde las copias que tengo acá de lo que es el catecismo de la religión católica. El encabezado es: ¿dónde subsiste la iglesia de Cristo? ¿Dónde subsiste? ¿Cuál es su pilar, por así decirlo? ¿Sobre dónde está puesta, parada la iglesia de Cristo? Ese es lo que el título que tiene el numeral 162, con los numerales que se desarrollan del 816 al 870 del catecismo de la religión católica. Dice: la única iglesia de Cristo. Escuche la palabra, única iglesia de Cristo. Acuérdense que cuando leemos el catecismo y la palabra iglesia se encuentra, se refiere a la religión católica, no a la iglesia, las personas, sino a la religión. Entonces, ellos al describir dónde subsiste la única iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo como sociedad constituida y organizada en el mundo, subsiste en la iglesia católica. Entonces, con esto, aún no he terminado, pero con esto están diciendo todas las demás sectas, como comúnmente se llaman a las congregaciones cristianas, no son de Cristo, son separados. Incluso por eso llaman hermanos separados a quien se ha apartado o ha abandonado la fe católica, porque en este numeral 162 ellos declaran que la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, que la única iglesia es por medio de la iglesia católica. Y prosigo la lectura, dice: gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Solo por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación. Y quiero detenerme un poquito aquí, porque lo que estoy leyendo cosas fuertes. Están diciendo de que no solo son la única iglesia de Cristo, sino que esa iglesia está solamente gobernada por por el sucesor de Pedro. Ya sabemos cómo se le llaman a los sucesores de Pedro en la religión católica. Le llaman papas, ¿verdad? Entonces, ellos creen de que el único gobernante sobre la religión católica es el sucesor de Pedro, el Papa. Ahora, notemos algo acá, que a Pedro no lo eligieron los hombres, sino a Pedro lo eligió Cristo. Pero a ese Pedro que eligió Cristo, ese Pedro era imperfecto, fallaba antes de ser apóstol y después de ser apóstol. Entonces, encontramos ciertos detalles acá que nos harían dudar, y yo quisiera decirle a quien nos mire que se pregunte: ¿por qué poner como sucesor, por gobernante supremo, a un personaje como el apóstol Pedro? Cuando la misma escritura ha revelado, nos dice el carácter de Pedro, el temperamento de Pedro, las actitudes de Pedro, y que las palabras de Pedro no eran infalibles, sino eran falibles. Cuando Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara 2 veces lo negaría 3 veces, Pedro dijo no. ¿Y qué sucedió? Que cuando cantó el gallo la segunda vez, se acordó de lo que Jesús le había dicho y lloró. Falló, en otras palabras, fallé, no pude lograr. Entonces, además, añadimos también
lo que dice acá, solo por medio de ella es la religión, solo por medio de ella se obtiene la plenitud de los medios de salvación. Esto está grave. Quiere decir que el que no es católico no es salvo. Y eso es una declaración muy comprometedora, porque está condenando al infierno a los miles y millones de creyentes que persiguieron la fe de Cristo antes de que la Iglesia Católica fuera fundada. Porque estudiamos de que la Iglesia Católica no comenzó en Pentecostés, comenzó con Constantino. Entonces, esta declaración está diciendo de que hay salvación desde que está la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué pasó con los mártires? ¿Qué pasó con la iglesia en los libros de los Hechos que salía perseguida por los judíos? ¿Qué pasó con ellos? Si el único medio de salvación, o sea, la plenitud de los medios de salvación se encuentra en la Iglesia Católica. Eso es una declaración muy errada y demasiado fuerte. Es como yo puedo decir, el que no es de la Iglesia Apostólica no se salva. Y eso no es cierto. Eso yo no podré decir eso yo, porque yo como persona, yo no escudriño los corazones de los demás como para decir que solo los que son apostólicos se salvan. ¿Por qué? Porque puede que hayan apostólicos que no viven conforme la voluntad de Dios. Y puede que haya otro de otra congregación que sea temerosa de Dios o temeroso de Dios, ¿verdad? Entonces encontramos estas cuestionables razones sobre dónde subsiste la iglesia. Además dice, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza, o sea, del nuevo pacto, únicamente al colegio apostólico cuya cabeza es Pedro. Mande. No Cristo, exacto, no Cristo. Todo circula a través de Pedro. Por eso me interesó que leyéramos Corintios, ¿verdad? Porque incluso hay otro texto bíblico que dice que los hermanos estaban peleando porque decían: yo soy de Cefas, yo de Pablo, yo de Apolos. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? Servidores de Cristo. Y aquí se pelean por un hombre. Y que la salvación solamente ha sido confiada, o sea, el pacto de la nueva alianza, al colegio apostólico. No sé si al colegio apostólico se refieren a los 12 apóstoles o a los 13 apóstoles, porque después de la muerte de Judas eligieron a otro y después vino Pablo, son 14. ¿A qué colegio se refieren? ¿Al colegio de Judas o al colegio de los 11 que quedaron? No sé, no declara, pero cuya cabeza es Pedro. No quisiera herir sentimientos de que nos miran, pero son confesiones erradas, hasta el punto de llamarlos herejías. Porque quien vino a este mundo a salvar a la humanidad, no fue ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Fue Jesús. Quien sufrió por causa de nosotros fue Jesús. Quien murió en la cruz del Calvario fue Jesús. Quien fue sepultado fue Jesús. Quien resucitó fue Jesús. Quien instituyó apóstoles fue Jesús.
Dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar al cuerpo de Cristo. ¿Mande? 2:20. Efesios 2:20 lo dice. De hecho, aquí lo tengo marcado. Entonces, tenemos esto. La iglesia subsiste en la iglesia católica. Nosotros creemos que no. ¿Correcto? Que la iglesia subsiste en Cristo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia está edificando. Y el dueño de la iglesia, el gobernante supremo de la iglesia es Jesucristo. No hay un gobernante supremo en la tierra, no lo hay. Dios, a través de su Espíritu, envía mensajeros llamados pastores, evangelistas, a fin de perfeccionar. Incluso el libro de Tito, el libro de Timoteo habla de diáconos y ancianos que conformaban el cuerpo ministerial de la iglesia que comenzó en Jerusalén y que después empezó a esparcir por el terror que empezó a causar Saulo en aquel entonces junto con otros fariseos, otros judíos. Entonces, no existe un líder supremo sobre la iglesia que tiene líder. Si yo pongo un fundamento, si yo hago otro fundamento sobre el que está hecho, no se puede. Yo sería un usurpador. Entonces, es lo mismo que hizo Satanás al querer ocupar el lugar de Dios. Subirse al trono diciendo de que para pensar de que hacerse como Dios y ser gobernante supremo de los hombres. Entonces, no puede haber un gobernante supremo, no puede subsistir la iglesia de Cristo en una religión, porque las religiones no salvan en ninguna manera. Los dogmas anteriores, si la iglesia subsistiera en la religión católica, las creencias que hemos hablado del purgatorio, por ejemplo, las traerían hasta abajo. El limbo, que ni siquiera se comprueba, lo leímos, es una teoría. La mariolatría, la concepción virginal de María que estudiamos, María siempre virgen, María ascendió a los cielos. Entonces, no se puede confiar que la salvación de los hombres esté en una religión, y menos cuando la religión tiene fallas en su enseñanza, en su creencia, en su fe. No se puede. Por eso es que muchos tuvimos que escapar. Cuando yo creí, yo venía con esa enseñanza. A mí me dolía que hablaran de la Virgen. Me ardían las manos, se los he contado. Me ardía el corazón porque estaban ofendiendo a la madre, según la enseñanza, la madre mía. Pero hasta que poco a poco vino el conocimiento por medio del pastor que estaba enseñando, el corazón se empezó a quebrantar y a entender la verdad. Como dice la palabra, la verdad os hará libres. La verdad de la palabra, claro, la palabra bien expuesta, no la palabra adulterada y manipulada, no, la bien expuesta nos lleva a ser libres. A veces duele, la verdad duele, que le digan a uno las verdades, duele, pero es bueno, porque así se corrige uno, así cambia uno. Muy bien. En el numeral 165 dice, ¿en qué sentido la iglesia es santa? Hablamos, otra vez repito, no la iglesia en general, sino la religión católica es santa. La iglesia es santa porque Dios santísimo es su autor. Cristo se ha entregado a sí misma por ella
para santificarla y hacerla santificante. Aquí me parece un poco extraño esto. Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante. Tal vez interprete mal, tal vez esté mal con la lectura. Es que Cristo santifica a la iglesia y ahora la iglesia va a santificar a los demás. Y eso no es así. Todos los miembros de la iglesia se santifican a través de Cristo. Yo no tengo el poder de santificar a nadie porque yo necesito ser santificado por el Señor. Pero bueno, aquí vamos encontrando otras variantes raras. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la iglesia, la religión, se encuentra la plenitud de los medios de salvación. Vuelven otra vez a incluir. En la iglesia se encuentra la plenitud. ¿Qué es una plenitud? Todo lo que Jesús dijo, todo lo que decían los apóstoles, todo se encuentra en la religión, según ellos, católica, para salvación. Si ellos lo dicen, si ellos lo creen, si la gente que cree en la religión o que practica la religión, es salva y es santa, porque la iglesia lo santifica. Y eso no es así. Eso no es así. No lo predicó ni Jesús, ni incluso voy a ir hasta Juan Bautista. No lo predicó Juan Bautista cuando preparó el camino del Señor. ¿Verdad que no? Y Pedro en su primer sermón dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de la iglesia. No, en el nombre de Jesucristo, para que sean perdonados los pecados, para el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no hace el trabajo de santificar y tampoco tiene los medios de salvar. La iglesia, la religión no tiene los medios. Incluso nosotros como una congregación, como miembros de la iglesia de Cristo, no de la religión. Iglesia Apostólica Filadelfia es una razón social, dejemos claro, es una razón social para identificarnos ante un Estado. Si el Estado no nos pidiera una razón social, nosotros nos llamáramos como lo habla Colosenses, como lo habla otras escrituras, las iglesias de Cristo. Y ya. ¿A dónde vas? Vamos a la iglesia de Cristo. ¿No está localizada? Pues van a haber varias. Pero tenemos esa razón social. Y aunque practiquemos la doctrina, porque enseñamos doctrina pura, y aunque practiquemos paso a paso la doctrina de los apóstoles, ese fundamento que dejó Cristo, no tenemos el poder de santificar a nadie. Vamos a enseñarle, a guiarlo a santificarse, sí. Y a dónde tiene que ir. El salmista decía: lávame con hisopo. ¿A quién le decía eso? A Dios. Y seré limpio. ¿Verdad? Bien, continúo la lectura. La santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen María e innumerables santos como modelos e intercesores. Y aquí vuelvo otra vez a comentarles esto. O sea, toman en cuenta que la iglesia es santa solo, no solo, sino porque cree de que tiene la sucesión desde Pedro y tienen como cabeza al sucesor. Pero ya hemos hablado de que el sucesor ni santifica. Cuando a Pedro, fueron mandados dos hombres, si no estoy mal, por parte de Cornelio, para que fueran por él, porque el Espíritu Santo le había hablado a Cornelio. Y estando el apóstol Pedro en una casa, antes de comer, subió al terrado y le dio un éxtasis. O sea, es un sentir fuera de lo normal que una persona tiene,
y vio cómo un lienzo fue bajado y toda esa historia. Yendo él a Cornelio, el Espíritu Santo se derramó sobre Cornelio. ¿Por qué? Porque Pedro no podía. ¿Sí? Hechos 10. Pedro no podía. Él fue un instrumento. Entonces, por ahí. Y añaden a la Virgen María. Porque a la Virgen María, que no es virgen, es María, según la religión, ascendió. Así como Jesús ascendió, también ascendió María al cielo e intercede por los hombres. Por eso de ahí vienen los rezos a María. Y no solo incluyen a la Virgen María, sino a los innumerables santos. Cuando habla de innumerables, porque tienen muchos. Por eso un calendario, aquí no lo hacen así, pero en los países hispanos, los calendarios tienen el primer día el santo tal, y la gente le pone el nombre a sus hijos conforme el santo que le toque en el calendario. ¿Verdad? Entonces, esos santos, ¿quién los puso? La Iglesia Católica, la religión. ¿Basados en qué para llamarlos santos? ¿En qué se basaron? Bueno, tienen su método. El método es una persona que refleja fe católica y que en su vida haya habido manifestación de tan solo un milagro, que alguien testifique que por medio de él hubo un milagro y que se pruebe. Entonces es llevada esa petición al Vaticano, esa propuesta para hacerlo santo. Y si lo prueban, ya es santo. No sé si el pastor Chávez, cuando ha orado, han sanado a algunas personas. Han orado. Oh, usted es santísimo. La religión cristiana, la que creemos nosotros, cree lo que la Escritura dice. Jesús dijo: los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán, hablarán nueva lengua, si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Pero en ninguna manera esas cosas nos hacen santos, porque también la misma Escritura dice que llegaron un grupo de gentes allá al cielo y que se les dijo: ustedes no tienen cabida acá. Señor, que en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no sanamos. Sí, pero yo no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y tomemos en cuenta de que por obras nadie se salva, sino es por gracia. Entonces, encontramos este asunto que así es como canonizan al candidato. Haberle encontrado un milagro. Por ejemplo, hace unos 2 años atrás murió un joven y lo beatificaron. No sé cómo se llama, es uruguayo por ahí. Y le pusieron el santo de los que evangelizan, parece, por medio de las redes sociales, porque le gustaba jugar videojuegos. Miren nomás. ¿Cómo se llama? Ocutia. Apellido Cutia creo que es. Búsquenlo por favor, alguien tiene un teléfono para dar el nombre. Ocutia parece que es. Y este joven no era, o sea, no llevaba una vida santa como para llamarle santo, sino porque le acreditaron un milagro que hizo. Ok, nada de esto es cierto según las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? Vayamos a Filipenses. ¿Qué dice la Escritura? Filipenses, vamos a ver, Biblia Católica, capítulo 4, versículo 21 al 22. 4, 21 y 22. ¿Sí está o no está? A ver, déjeme aquí que no lo encuentro. Filipenses. Sí. Ajá. ¿Qué dice? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Estamos leyendo en el 21, ¿verdad? 21.
Dice, todavía estoy en otro libro. Es que me cuesta encontrar en la Biblia católica porque por estos índices que tiene, no estoy acostumbrado al índice. Cuatro. Ahora sí, aquí lo tengo. Dios bendito. Filipenses 4. Aquí está. Saluden, dice aquí en esta versión, a cada uno de los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan a ustedes. Reciban el saludo de todos los santos, especialmente los de la casa imperial. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Ahora, los versículos que leímos de Filipenses 4, 21 al 22, yo leí el 23. Esos santos que estaban mandando saludos, ¿en dónde se encontraban? A unos santos saludando a otros santos. ¿Dónde se encontraban esos santos que estaban saludando a los otros santos? ¿En qué condición se encontraban? ¿En condición de vida o de muerte? Estaban vivos. Pero la Iglesia Católica o la religión católica, sus santos todos están muertos. Curioso, ¿no? Ahora, ¿por qué es que el libro de Filipenses comienza, o este versículo dice, saluden a cada uno de los santos en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque el fin, el plan de Dios es que nosotros seamos santos. Como dice el libro de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Y no tengo que hacer ningún milagro o no tiene que comprobarlo cierto personaje o cierta institución religiosa para declarar que yo soy santo. ¿Cómo soy santo? ¿O cómo una persona llega a ser santo? Por medio de la pureza, el estilo de vida, ¿verdad? La fe en Jesús y que el Espíritu Santo esté en la persona. Porque si el Espíritu Santo está en la persona va a practicar el fruto del Espíritu. Va a vivir con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y ¿qué más? Ya, ¿verdad? Va a vivir con ese fruto y viviendo en ese fruto esa persona es santa. Aunque no haga ningún milagro. Entonces, todos nosotros estamos llamados a ser santos. Todos. Porque el objetivo del Señor es nuestra santificación. Así lo dice si no estoy mal, el libro de Tesalonicenses, que se aparten de fornicación y de idolatría y de esto y de aquello. ¿Verdad? Lo que Dios quiere es nuestra santificación. O sea, en otras palabras, yo soy San Ernesto. Usted es San Miguel. San Miguel, ¿sí? Pero no en la manera que la religión tiene a sus santos. Por eso dice, saluden a todos y reciban el saludo de todos los santos. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué la iglesia es santa? No porque tiene a Pedro como cabeza, no porque tiene a la Virgen, no porque ¿qué otros? No porque tienen innumerables santos que ya están muertos y que además dicen que interceden. Los muertos no interceden, ya lo hemos hablado. En el purgatorio, el limbo, ya hemos hablado de ese tema. Quienes interceden o piden son los vivos. Pero no hacen más que orar. Es todo. Nosotros lo que hacemos es más orar solamente. Pero no vamos directo con Jesús ahí o con Dios ahí, nos presentamos cara a cara.
No, oramos a Dios pidiéndole en el nombre de Jesús, ayúdeme, ayude a ese hermano, guarde a este hermano, rescate a este hermano, sánelo, Señor, si es su voluntad. Y si Dios lo sana, la gloria es de Dios. No por eso yo me voy a proclamar un santo, un San Ernesto. Me queda muy grande el saco, ¿verdad? Porque yo debo de reconocer que yo, como usted, estamos en proceso de santificación, ¿verdad? Bien, ¿comprendió aquí? Bien, entonces invitamos a quienes ven el video que no se confíe que los santos son los muertos, no. Dios quiere santos vivos, vivos, porque de muerto ya no hay esperanza. Usted que arregle su vida ahora que tiene vida. Santifíquela para el Señor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, hay muchos textos bíblicos, pero no los quiero tomar mucho porque quiero avanzar con todos estos temas y cerrar la serie de estudios que estamos teniendo. Ahora, además quiero añadir que ni los santos ni la Virgen María son intercesores. Ellos ya han fallecido. Si los santos que la religión católica tiene como santos, si en verdad fueron santos en vida, ellos están esperando resurrección, pero si no fueron santos, sino que fueron impulsadores de falsas enseñanzas, de pecado, y no, pues esperan condenación, aunque la religión diga una cosa, ¿verdad? Muy bien, pasemos al siguiente punto. ¿Por qué la iglesia es católica? ¿Por qué la iglesia es católica? Eso está en el numeral 168. Dice, todos los hombres de modos diversos. Escuche esta palabra. Todos los hombres. ¿Todos? ¿Qué representa todos? Todos. Comprendemos la palabra, ¿no? Todos. A la humanidad. ¿Mande? La totalidad. Todos los hombres, dice, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica. O sea, quiere decir que ustedes, de alguna manera, son católicos. El musulmán, de alguna manera, es católico. El budista, el creyente en el budismo, de alguna manera, son católicos. ¿Por qué? Bueno, voy a seguir leyendo. Vuelvo a leer. Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la iglesia católica, ¿quién? Poseyendo el Espíritu de Cristo. Yo rechazo eso. Yo poseo el Espíritu de Cristo y usted también lo posee, pero yo rechazo lo que me están declarando acá. Pero están plenamente incorporados a la iglesia católica, quien poseyendo el Espíritu de Cristo se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos. O sea que los sacramentos lo hacen católico a la persona, la profesión de fe, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión. O sea, los católicos tibios, los que sí son católicos tibios, pues todavía son parte de él. Es algo raro, ¿no? Ellos sí son los hermanos separados. Nosotros de ninguna manera, que no somos de la misma parentela. Entonces, los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la iglesia católica. Ahora, ¿qué podemos sacar de este asunto? ¿Cómo decir que todos los hombres están de alguna manera unidos a la religión católica cuando se fundó siglos después?
quiere, en otras palabras, Jesús fue católico. Según la religión, Jesús fue católico. Y practicó lo que la religión católica hace. ¿Qué es lo que hace? Jesús creyó en el purgatorio. Jesús creyó en el limbo. O sea, en los tiempos de Jesús, ¿se acuerdan que Herodes mandó matar niños? Y por gracia de Dios se salvó Jesús, porque así estaba establecido. Entonces todos esos niños, ¿a dónde irían? A parar al limbo, porque habían judíos y mataron a no judíos. ¿A dónde fueron? En el limbo. Y Jesús entonces en su muerte fue también al limbo. ¿O cómo sucedió todo eso? No lo comprendo yo. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido que toda la humanidad de alguna manera u otra sea católica. O sea, la religión católica quiere que todos pertenezcan a la iglesia católica. Por eso es que en los censos, los cristianos cuentan como católicos. Y añadamos los sacramentos, o sea que para ser miembro también hay que necesarios los sacramentos. ¿Alguien sabe acerca de los sacramentos? ¿Cuáles son? Aquí lo tengo, miren. Bautismo, confirmación, comunión, matrimonio, unción de los enfermos o el orden sacerdotal. ¿Sí? Bueno, hermano, ahora tiene un comentario. Sí, está bien. Amén. Ok. De acuerdo a que todos los hombres son católicos, entonces decir que el papa o el sacerdote de la iglesia satánica, Antón Lavey, es católico. Pues yo diría, dejemos que esta pregunta nos la contesten los altos mandos, líderes, porque yo no concebiría que en la iglesia de Cristo entren todos, así como, por así decirlo, malos y buenos y todos al reino de los cielos. Entonces los que practican en Haití es el vudú, que es una religión que adora al diablo y a los demonios. ¿También son católicos y pertenecen a la iglesia de Cristo? Siendo ese comentario o esa afirmación que usted sacó de un documento católico oficial del Vaticano, declarando que todos los hombres de cierta manera pertenecen a la iglesia católica, que ellos se autodenominan y se ponen el traje de que son la sacra iglesia santa y santificadora, e incluyen a los budistas, los que hacen el vudú, Antón Lavey y su iglesia satánica, y todos los que practican la santería, la brujería, el hechizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mire, el numeral 170 no lo tengo acá, pero aquí en las hojas están. Dice: la Iglesia Católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentran en las otras religiones viene de Dios. Es reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. El vínculo entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas proviene ante todo del origen y el fin común de todo género humano. O sea, en otras palabras, lo que la religión católica quiere es que todos, no importando qué religión, se arropen bajo las alas, no del Altísimo, sino de la religión. Por eso ha llamado a diferentes congresos ecuménicos. Actualmente, si no estoy mal, se está
se están construyendo 3 edificios, no recuerdo dónde, pero uno es de las 3 religiones más grandes del mundo, por así decirlo: Islam, catolicismo y judaísmo, pero no está el cristianismo. ¿Por qué estas 3 religiones están ahí? Porque comparten ciertas creencias. El rechazo a Jesús. Ese es lo que los une, el rechazo a Jesús. Aunque hablen de Jesús, no significa que crean en Jesús. ¿Por qué? Porque sus mandamientos, dogmas y creencias rechazan, o sea, mejor dicho, afrentan lo que Jesús enseñó. Pero la idea es tener a todos. Y muchos creyentes no han entendido, cristianos no han entendido esto, acerca del ecumenismo. Por eso se ven a varias personas, pastores, entre comillas, evangélicos, cantantes, entre comillas, evangélicos, o cristianos, lo digo entre comillas porque es dudosa ese título. Sí, su fundamento, su creencia es, ahora sí que creo lo que dicen son católicos. Por lo que ven, van y hacen reuniones con el Papa, cuando la iglesia de Cristo no debe tener vínculos, porque no hay comunión entre Dios y Belial, en la luz y las tinieblas. No existe ninguna comunión. Yo no puedo hacer tratos con otra religión. Yo puedo ir y predicarles el evangelio de Cristo. Si creen y lo creen y se vienen, bueno, y si no, por tener amistad no puedo hacerme yo. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Jesús, en su trayecto de predicación, se confrontó contra la religión fariseica y jamás dobló su brazo y no hizo tratos con ellos. Al contrario, los fariseos iban aún de noche para escuchar a Jesús hablar. Entonces, no puede la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, hacer esos negocios. ¿Quién los hace? Aquellos que no son de Dios. Entonces, arropan como dice el hermano, al budismo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan una enseñanza que tuvimos acerca de las 7 potencias, verdad? De África, de cómo están asociados Ochun, Obatalá, Yemayá, Changó con algún ídolo de la religión católica. Orulá también es el otro, ¿verdad? ¿Cómo están asociados? Y si una persona visita un brujo, ¿qué se va a encontrar en la oficina del brujo? La Virgen de Guadalupe, el santo por acá, el santo por allá, lo que sea, y crucifijos y rosarios. Esos, ¿se acuerdan que les enseñé un rosario? Todo eso se encuentran ahí, en la oficina del brujo. ¿Y qué hacen todo eso ahí? ¿Qué hacen? Pues la relación espiritual que se tienen. El apóstol Pablo habla acerca de lo que se sacrifica a los ídolos. Que lo que en realidad se sacrifica no es a los ídolos, sino a los demonios. Todas las apariciones que hay no son más que demonios engañando y amarrando al que cree en esas cosas. Hablamos de pasada que el que se le encuentra en donde está, en el baño, en el sartén, donde quiera. Entonces, no creemos nosotros que nosotros pertenezcamos tal vez alguno como yo perteneció por cuestiones hereditarias, pero no por decisión.
porque desde niño lo ligan, lo amarran al catolicismo bautizándolo. Y de ahí se quiere cambiar. No, ya te bautizaste, hijo. Y la Biblia dice un bautismo, un Señor, una fe. ¿Verdad? Bueno, continuemos porque el tiempo pasa. Mande. Un bautismo consciente, como dice el pastor Chávez. Tiene que ser un bautismo consciente. Sí, ahí hay que usar un texto, pero fuera de contexto. Y no tiene que ser así. Amén. Pasemos al numeral 182, el tiempo pasa, que es acerca de el sumo pontífice, que es el Papa. ¿Cuál es la misión del Papa? Es el numeral 182, comprenden numerales también 881, 882, 936, 937 del Catecismo. Si alguien que nos mira lo quiere leer, ahí está. El Papa, obispo de Roma, escúchelo bien, ¿de dónde? ¿Obispo de dónde? De Roma. ¿Ok? No de Jerusalén, ni del cielo. Jesús jamás estuvo en Roma. Y sucesor de San Pedro. Ok. Voy a seguir leyendo. Escuche bien esto. Es el perpetuo. Perpetuo quiere decir para siempre. Sabemos que eso no es cierto. Porque hay un sacerdocio perpetuo, que es Jesucristo. Y debajo de él no hay otro sacerdocio. No existe. Bueno, es el perpetuo, dicen, y visible principio y fundamento. ¿Qué es fundamento? Base, por donde se construye. Y dice, visible principio y fundamento de la unidad de la iglesia, de la religión. El Papa. O sea, el Cristo no es el fundamento, sino es el Papa sucesor de Pedro, el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad. Bueno, yo sí les creo que sea el Papa el fundamento de la religión. Y ahí sí no voy a contender, pero que quieran decirlo de la iglesia de Cristo, no, thank you. No, porque la iglesia de Cristo tiene su fundamento, ¿verdad? Efesios 2:20, lo volvemos a repetir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. No hay otro fundamento. Y si alguien quiere edificar, que edifique en hojarasca, en heno. Tarde o temprano va a recibir su recompensa. Además añade, numeral 182, es el vicario de Cristo. Esta palabra es una blasfemia. Es el vicario, como por decirlo, es el representante de Cristo, no hay otro. Y yo me pregunto, Jesús dijo, me voy, pero no os dejaré huérfanos, ¿verdad? Enviaré al Consolador para que esté con vosotros. Entonces, si ha de haber un vicario, ¿quién sería ese vicario? El Espíritu Santo. Sería el representante, porque Él dice, Él os guiará y os recordará las cosas. Y es el Espíritu Santo quien redarguye de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que hace que todos los hombres vengan a Cristo. No a las religiones, vengan a Cristo. Él es el encargado. Por eso es que toda blasfemia le es perdonada a los hombres. Acuérdense de lo que hemos estudiado. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la esencia pura de Dios y es el que está operando en la iglesia.
Nada que el Papa. No, no es él, es una mala interpretación. Es el vicario, cabeza, escúchelo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la iglesia. Yo sí lo creo, pero de la religión católica, sí es la cabeza. Pero la cabeza de la iglesia a la que yo pertenezco o a la cual soy miembro es Jesucristo. Bíblicamente, Corintios 11 dice que Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como varón también soy iglesia. Y la iglesia tiene dueño. Es Cristo. ¿Quién va a venir a recoger su iglesia? Cristo. ¿Con quién se va a casar la iglesia? Con Cristo. ¿Con quién va a pasarse 1000 años? Con Cristo. ¿Y la eternidad? Con Cristo. No con el Papa. El Papa va a estar separado de él por las herejías y enseñanzas que dicen. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que les dije que la creencia de la religión católica dice que el Papa, todo lo que diga en cátedra, o sea, en una enseñanza, es verdaderamente cierto o ciertísimo? Voy a repetir la palabra: infalible. Ajá. ¿Sí? Lo diga en cualquier lugar. Y si alguien se le opone, es un hereje. Por eso muchos hermanos nuestros, muchas personas murieron en la llamada Inquisición. No la santa, no, sino la Inquisición, en donde por no aceptar la religión católica los quemaban, los mataban, los aserraban, los desmembraban, los perseguían hasta. Y si creía y si decía, oh sí soy católico, los dejaban en paz. Hay muchas iglesias en varios lugares, pero en Chiapas, creo yo, hay un lugar que se llama Chamula. Hay una película ¿verdad que sí? En donde, y eso es real, todavía pasa, en donde los de la religión católica, apenas mi esposa me estaba viendo un video de un lugar, creo que en Perú, no sé, una persona, un hermano nuestro estaba predicando en contra del pecado y suben un montón de gente y le avientan sus bocinas y violentos. Jesús jamás enseñó violencia, ¿verdad que no? O en la cruz del Calvario llamó a la legión, o cuando no le creyeron, cuando él iba camino a Jerusalén, allá en la tierra de Samaria, hizo descender fuego como Pedro lo pidió, ¿no? O Juan, ajá, él es manso. Dice que ni el pábilo iba a él a apagar, ni la casca, ¿cómo es? La caña cascada iba a quebrar. Por las calles no se iba a pregonar su voz, era bien, no iba a ser escuchada. Él no iba a imponer su doctrina a gritos y a golpes, nunca enseñó. Guarda tu espada, le dijo a Pedro, guarda tu espada. Pero la religión católica, para imponer su religión, ha matado. En Canadá, hace como 1 año, 2 años, el Papa actual fue a pedir perdón a Canadá, a los indígenas o a los nativos canadienses. ¿Por qué? Porque les impusieron leyes y mataron a muchos nativos canadienses. Eso es real, está en las noticias, ¿verdad? O sea, si el que me ve dice, no estoy inventando, vaya y busque las noticias. ¿Por qué? Porque aceptan que fue real. Han pedido perdón por la Inquisición. Han pedido perdón por las violaciones de niños por padres o sacerdotes violadores. No sé si habrán pedido perdón, pero deberán pedirlo antes de que mueran, pero a Dios, no a los hombres, por las tantas abortos que las monjas han tenido en los conventos por tener relaciones con los sacerdotes, porque no pueden aguantarse, son hombres comunes como nosotros.
Les han impuesto el celibato. Y de ahí surgen violaciones, pornografía. ¿Qué más? Poligamia, de todo. Homosexualismo, entre ellos mismos, hombres, sacerdotes con sacerdotes han resultado homosexuales teniendo relaciones íntimas. Y eso no me lo invento, es noticia. ¿Por qué? Por la falsa enseñanza. El apóstol Pablo a Timoteo le dice que el obispo o que el diácono sea marido de una sola mujer. Y que él aconseja, si no toman la carta a los Corintios, parece, de que el hombre no es bueno que esté solo, sino que se case, porque es mejor que se case o estarse quemando. Eso es la Biblia, así lo dice el apóstol Pablo. Esto no lo digo yo, sino dice el Señor. ¿Comprende? Entonces, es mucho de cuestionar esta religión. Mucha falsedad. Y algunos de nosotros hemos salido, gracias a Dios, pero hay personas que no, hay familia, tenemos familia que no ha salido y no quieren entender. Dios tenga misericordia y ojalá que algunos de los que nos miren comprendan lo fatal que podría ser creer en la mentira, en el engaño. No es así. No es así. Entonces estamos el Papa y su misión. Entonces, ¿qué dice que el Papa y su misión es? Que es el vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la iglesia sobre la que tiene, por institución divina. O sea, ellos ¿cómo se dice? Se apoderan de esa unción del Espíritu Santo para revestimiento e investidura papal, que no es así. La potestad plena, escuche, suprema, inmediata y universal. O sea, usan términos demasiado globales que, pues no sé, como tal vez suena chistoso esto, de mal gusto, pero no está bien creerse la última Coca-Cola del desierto, porque en el desierto hay espejismo. Podría ser falso. ¿No será que se están atribuyendo cosas que no le pertenecen al hombre y poniéndosela a ciertas personas que no tienen ninguna potestad? Uh-huh. No tienen ninguna potestad de echar la Biblia a un lado, patearla, burlarse de Dios. Porque decir que tú eres que una persona en estos siglos, vamos a decir como el último papa fue en este siglo, Uh-huh. Que en estos siglos tenga alguna relevancia tan importante como la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Uh-huh. Es como echarle el Espíritu Santo a un lado, echar la palabra de Dios a un lado, burlarse y ellos mismos tomar el lugar de la supremacía que es Jesús mismo, que está vivo y ellos lo tienen todavía muerto, por eso hacen lo que hacen. Pues vean, ¿quién es el único capaz de hacer un lado y querer usurpar el lugar que le corresponde a Jesús? El diablo, él es el único. Entonces, como él es el único, la escritura dice de que Satanás es capaz de disfrazarse como ángel de luz. Por eso el apóstol Pablo advierte que si un ángel o un mensajero o una carta de ellos enseña otro evangelio, no le creáis. La Biblia, ya sea los 73 libros que tiene la Biblia católica o los 66 que tiene, exceptuando algunos, los apócrifos que hemos leído, ¿se acuerdan que leímos Macabeos, una porción esotérica o de brujería? Pero todos los demás libros que expresan verdad de Dios es inspiración de Dios. Es verdad.
al yo oponerme a lo establecido por Dios o darle una mala interpretación, corro peligro de muerte. Y no física, sino espiritual. El Señor a Juan, cuando Juan recibía la revelación del Apocalipsis allá en la isla de Patmos, le encargó a Juan: si alguno quita o añade algo a este libro, también Dios le iba a dar su parte. ¿Cierto? Entonces, querer usurpar un lugar que no corresponde, o sea, creo que Pedro estaría enojado. Y Jesús, imagínense, peor. Gálatas 2:11, vamos a leer Gálatas 2:11 al 14. Sí, 2:11 al 14 dice: pero cuando Cefas llegó a Antioquía, Cefas es Pedro, al cual la religión católica le llama el primer papa. Escuche lo que el primer papa hizo. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos. ¿Quién? Pedro. Pero cuando estos llegaron, o sea, cuando Santiago, los enviados por Santiago llegaron, se alejó de ellos. ¿De quiénes? De los paganos. Y permanecía apartado por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación, o sea, por su hipocresía. Cuando yo vi que no procedían rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Pedro, está hablando el apóstol Pablo, delante de todos. Ahora, aquí quedémonos. Normalmente el apóstol Pablo dice que cuando una persona tiene algo contra su hermano, lo llame aparte, ¿verdad? Y exhórtelo. Si no lo oye, llame a un testigo. Si no lo oye, dígalo a la iglesia. Si no entiende, téngalo por pagano. Ya se corrompió. Pero en este caso, el apóstol Pablo dice que lo exhortó delante de todos. Quiere decir que posiblemente no era la primera vez que había sucedido algo como esto. Ya, o sea, como que dice, llegó al límite todo esto. O sea, no estoy diciendo que así fue porque no hay texto bíblico, pero solamente podemos llegar a conclusiones. Dice: cuando yo vi que no procedían rectamente, versículo 14, según la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como los paganos, ¿vives como quién? Como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Ahora, leímos al 14, ¿verdad? Amén. Ahora yo me pregunto, el tan aclamado Pedro, infalible, el sucesor, el que de ahí surgen los papas, otro apóstol lo vino a reprender duramente, o sea, a punto de regañarlo delante de todos. Y le dijo: tú que comes con los paganos. Eso era para un judío una blasfemia. Pedro, en tiempos judaicos, lo hubieran apedreado. Ajá, ¿verdad, hermano? Lo hubieran apedreado. Pero como ya estaban en la era de la gracia, solamente la reprensión de hermanos, ¿a quién? Al apóstol Pedro, al que Pablo no se tomó el asunto como, ahí dejemos lo que enseñe cualquier cosa. Hay que, la circuncisión, hay que se pase. Ahora podemos olvidar nosotros el purgatorio. No, tenemos que decir la verdad.
Así sea el Papa, que lo tienen por infalible. No, él no es infalible, él falla. Él falla. Tantas herejías que ha dicho. Hay una herejía muy común, lo pueden ver en el video, de un niño que se acerca al Papa y le pregunta: mi padre murió. No, era un alcohólico. Ahora mi padre, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra mi padre? Y le dice el Papa: ¿dónde se encuentra tu padre? Porque sea como argentino. Tu padre pudo haber tomado, pudo haber sido mala persona, pero te amaba. Porque era tu padre, te amaba con mucho amor. A ver, ¿ustedes creen que Dios sería tan injusto en condenar al padre de este chico, siendo que amó a su hijo? Pues, ¿qué dice la gente? No. Ahí está tu respuesta. O sea, ¿cuál es tu respuesta? Era borracho, no te preocupes, se salvó. Porque Dios ama tanto a la gente que, no importa, borracho, con tal de salvarlo. Pero eso no dice la Biblia. Pero como el Papa lo dijo, pues todos lo creyeron y son miles los que aplaudían. Una herejía. Hay otro video también de un discurso del Papa que saca de su mano, de su bolsa, una cartera. Les voy a decir cuál fue el fracaso de Cristo. Fracaso de Cristo, y empieza a mostrar en su billetera la crucifixión. Ese es el mismo diablo el que está diciendo eso. ¿Cómo voy a llamarle yo, creyente de Jesús, fracaso a su muerte en la cruz del Calvario? Solo el satanista lo dice, porque el satanista dice que un día se subió Satanás y Jesús al ring y pelearon. Los dos pelearon, y después de unos minutos Jesús cayó y murió, y Satanás salió victorioso. Eso dicen los satanistas. Pero lo que dice la Biblia no es eso. Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces, ¿les parece interesante todo esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están aprendiendo? Bueno, ¿qué dice Efesios 2, 19 al 22? Efesios 2, 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien coordinado, bien trabado, va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que dice la Biblia. En el Espíritu. Y que la piedra donde se comienza la construcción es Jesucristo, y que todos vamos a ir pegándonos a Él.
para hacer morada. Amén. Si tan solo tomaran en cuenta sus versículos, eliminarían este numeral de su catecismo. Pero como no lo toman en cuenta, lamentablemente no lo toman, deberían tomarlo. Y en el numeral 224, ya para ir acabando ya, tenemos los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? Bautismo, confirmación, Eucaristía, que es misa, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Quisiera hablar de todo esto, pero no voy a hablar porque es mucho más. Pero sí solo les voy a hacer una referencia acerca del bautismo. ¿Por qué? Porque me pareció importante. ¿Cómo bautiza la iglesia o la religión católica? ¿Alguien sabe? Todos sabemos. Bautizan niños, los agarran, los meten a una tinita y les mojan la cabeza, ¿verdad? ¿Alguien ha visto que lo han hecho diferente? ¿No? ¿Cómo lo han hecho? Sí, también La hermana dice que ha visto un bautismo diferente, que agarran al bebé y lo torturan ahí en como un perol así pequeñito. Es crueldad. Primero porque el niño no sabe ni qué está pasando. Y lo están haciendo sufrir. Pero yo quisiera abrirle los ojos a los amigos católicos sobre lo que el catecismo dice de su propio bautismo. ¿Qué dice? El primer sacramento de la iniciación recibe ante todo el nombre de bautismo. Este amigo católico es el numeral 252 del catecismo y bajo los numerales 1213 al 1216 y luego 1276 y 1277, para que lo lean. El primer el sacramento de la iniciación recibe ante todo el nombre de bautismo en razón de rito central con la cual se celebra. Escuche esto, el catecismo. Bautizar significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como nueva criatura. Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Ahora, sumergir. ¿Qué quiere decir sumergir? ¿Qué entendemos por sumergir? Un buzo se sumerge en el agua. ¿Quiere decir que nada más mete la cabecita así o las patitas y luego se va? No, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquellos? Submarinos. Se sumerge en el agua y va nada más flotando o va sumergido por dentro. Entonces, el mismo catecismo declara lo que es bautismo. En otras palabras, comparte la idea del bautismo original. ¿Por qué entonces ellos mismos violan sus propios estatutos? Se ve mal, ¿no?, que un policía que me pare a mí por un alto que me pasé de largo y al rato yo lo vea pasándose el alto. Se vería mal, ¿verdad? Qué error tan grande. Así que, amigo católico, pida que lo bauticen otra vez, pero sumergido. Y hay una manera, en el nombre de Jesús. Así lo dice la Escritura. Amén, hermano. El numeral dice que es para hacerlo una nueva criatura. A una criatura. A ver. Una nueva criatura a una criatura, y me voy en el sentido de la palabra de que es un recién nacido. A un recién nacido tú lo vas a hacer nueva criatura. Es como que ese recién nacido vino por defecto. Sí, está en el numeral, dice
quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él como una nueva criatura. Y está la cita 2 Corintios 5, 17. Pero tiene razón. Un bebé no puede ser una... Es como destapar un celular de su caja y volverlo como empacar para después volverlo a desempacar. O sacarlo nuevo, el celular, y después hacerle un delete a todo para instalarle volverlo, todo otra poner vez. nuevo. Si vino en su caja, ya está nuevo, entonces ¿para qué lo vas a delete everything? Como que lo vas a resetear todo. Un celular que lo sacaste de la caja. Ajá. Entonces, ¿cuál es la lógica espiritual, moral, de raciocinio, de cuáles? No se le encuentra nada a esto. Miren, cuando alguien dice una mentira, para cubrir su mentira necesita ¿qué? Mentir más. Entonces, mientras más miente, mientras más crece la mentira, más mentiras va añadiendo y más incongruente se convierte la mentira. Por eso cuando alguien es arrestado por un policía y va a ser interrogado, le preguntan una y otra, y viene otro y le pregunta lo mismo, y otro entra y le pregunta ¿por qué? Porque quieren ver qué tanta consistencia tiene en su testimonio. Porque si mintió, va a añadir mentira, y cuando lo cachen con la mentira, va otra mentira. Y cuando lo cachen, otra mentira. Es lo que es el catecismo. Por eso tiene muchos numerales. Muchos. Que es más grande que la Biblia casi. De puras ordenanzas. Y no es necesario. Mucha letra mata. Cansancio. Sí, ahorita usted está cansadito de un poquito que estamos viendo acá. Estudiar todo eso, leerlo y cuestionarlo y luego sacarle. No, hoy es mucho, hermanos, es mucho. Pasemos y terminemos con rezos y Santo Rosario. Ya les dije que íbamos a tomar Santo Rosario la pasada y vamos a ir. No les voy a dar todos los rezos, pero existen varios. ¿Dónde está mi? Uy, lo olvidé. No, aquí está. Bien. Oraciones comunes, fórmulas de doctrina católica. La señal de la cruz. ¿Alguien se la sabe? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Ya ni me acuerdo yo. Pero comienza, la señal de la cruz comienza en el nombre del Padre, del Hijo. Se ha dicho que al hacer esto lo que hacen es hacer una cruz invertida. ¿Usted nota? De aquí para acá comienza, imagínense una línea imaginaria que llega acá. De aquí para acá, otra línea imaginaria. ¿Qué es lo que llega a hacer? Esta es la cabeza de la persona. Una cruz invertida. ¿Y qué es lo que es una cruz invertida? ¿Qué representa? Para Satanás, la caída del cristianismo. Por eso muchos satánicos, mucha gente que le gusta el rock, Metallica y todos esos rockeros tienen cruz invertida. Ellos están confesando de que hay un fracaso del cristianismo y él es satánico. Bueno, Padre nuestro, que eso es bíblico, no lo vamos a contender ni a negar. Está también el Ave María. Se lo voy a decir un poquito solo para que escuche. Dios te salve, María. Pero hace un momento dijimos que era la intercesora, según ahí, es la intercesora, es la que está pidiendo para los demás. Pero aquí dice, Dios te salve. A lo mejor lo estoy interpretando mal yo.
¿Ok? Bendita eres de gracia, Señor es contigo. Bueno, y en el resto dice, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. ¿Qué? ¿Cómo dice en inglés? What? ¿Cómo que ángel de Dios? Gobiérname. Dale, Señor, al eterno reposo. Dale, Señor, descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Anoche estaba en el antro y hoy se reza el eterno reposo. Angelus. Así se llama otro. El ángel del Señor anunció a María y concibió. Otro. Regina Caeli. Yo creo que de los que fuimos católicos ni siquiera no lo sabemos, ¿verdad que no? Y de los amigos que nos ven, comenten si alguien se lo sabe, pero está complicado. Regina Caeli, dice que es en tiempo pascual. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Y luego dice que nosotros somos los aleluyas. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Está raro. Reina del cielo. Reina del cielo. Y tiene mucho que ver con paganismo. Reina con del Diana. cielo. Ajá. Con la diosa Diana, Diana de los Efesios, la reina del cielo. Bueno, tenemos también el Salve Regina. Dios te salve, reina, otra vez, y madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos. ¿Dónde queda Jesús? A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. ¿Qué nos dice la Biblia? Que si alguno peca, abogado tiene a Jesucristo. Uy, esto me está, como dice, me está calentando. Bueno, dice, hermanos, de verdad que abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, vuelve a nosotros cuando los tuvo por la humanidad. Si fue Jesús el que tuvo misericordia. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh virgen, oh dulce Virgen María. Hay muchos hermanos. Magnificat, Benedictus, bendito sea el Señor de Israel. Está Te Deum también. Te Deum. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, y te venera toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran. Aquí está bien. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud de admirables profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la iglesia santa. La iglesia, me refiero a la religión católica. Bueno, hasta ahí está bien. También está, hoy está largo este Te Deum. Vení Creator. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste, tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente de vida, fuego, caridad y Espíritu unción. Ven Espíritu Santo, te es otro rezo. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del Padre. Acordaos, es otro rezo. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamado tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, Madre, Virgen de las Vírgenes, y aún, aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Soberana. Esto me parece, ¿qué le parece, pastor? Mal, ¿verdad?
No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo divino, antes bien escúchalas y acójalas benignamente. Rosario, los misterios gozosos. Vamos a entrar al rosario ahorita. ¿Cuál es el rosario? Es un rezos, pero cansadísimos y pesadísimos. ¿Cómo va el rosario? ¿Dónde lo tengo yo? Les prometo que es el último estudio que vamos a tardar. Los otros ya no. Las letanías de la Virgen. Comienza el rosario. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escucha. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. ¿Alguien lo ha escuchado? Dios Hijo, Redentor del mundo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Y Reina, escuche, Reina de los ángeles. Reina de los patriarcas. De los patriarcas. No había nacido. Reina de los profetas. Reina de los mártires. Reina de los confesores. Reina de las vírgenes. Reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original. Eso ya lo estudiamos. Reina asunta a los cielos, o sea, elevada a los cielos. Reina del Santísimo Rosario. Reina de la familia. Reina de la paz. Y para el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, otra vez. Para que no. Sí, como para que diga ya, y Jesús, ¿y a mí qué me dan? Bueno, te vamos a dar, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Me disculpen que me río, pero es que la verdad sí me causa. Enojarme no puedo porque. Luego están los misterios gozosos dentro del rosario, ya voy terminando. Los misterios gozosos del Santo Rosario. Misterios gozosos, hay misterios luminosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos. ¿Cómo se reza? Se reza el Padre Nuestro, luego un Padre Nuestro, luego Dios te salve, luego un Gloria al Padre y la letanía de la Virgen. Luego, o sea, se reza, para empezar un rosario es primero el Padre Nuestro, luego Dios te salve, luego Gloria al Padre y luego las letanías. Todo esto para un rosario, porque son varios, para un misterio. Y dice, se comienza así. Aquí tiene el rosario. ¿Okay? ¿Cómo se comienza? Comienza haciendo la señal de la cruz, luego reza el credo. O sea, la señal de la Santa Cruz, y luego el credo. Creo en Dios Padre, lo que hemos estudiado. Luego dice, luego tiene una bolita, me imagino grande el rosario. Reza un Padre Nuestro en la primera cuenta grande. Aquí va a rezar el Padre Nuestro. Luego reza 3 Ave María por cada una de las cuentas. 1, 2, 3 Ave María. Por eso van contando aquí, ve, Ave María, Ave María, van contando. Y luego, aquí, entre la última cuenta y la grande que le siga, reza el Gloria. 5. En la primera cuenta grande, medita sobre el primer misterio y reza el Padre Nuestro. ¿Cuál es el primer misterio? El primer misterio es gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Se resta los lunes y los sábados. El segundo misterio, ¿cuál es el primer misterio? El segundo misterio, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, luego el nacimiento y así. 5, 6. Reza el Ave María sobre cada una de las 10 cuentas. O sea, 10 Ave Marías va a rezar de aquí. O sea, ya lleva aquí, 10 Ave María. ¿Y qué dice la Escritura? Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como hacen los incrédulos o los paganos, creyendo que por sus oraciones serán escuchados. 7. Sobre la cadena antes de la decena siguiente reza un Gloria y la oración de la Fátima. ¿Cuál es la oración de la Fátima? Ay, cómo me gustaría que ese reloj se parara y nos trajeran la cena. De verdad que sí. ¿Dónde estás? Oración de la Fátima. No la encuentro, pero hay una oración extraña a la Virgen de Fátima. Es muy extraña. Y es ahí cuando le decía la vez pasada que el Vaticano declaró que para no sé qué año, para tal año, por ser 100 años de la Virgen de Fátima, como no comenzó, sino que las declararon años después,
pues había indulgencias para todo aquel que tuviera una virgencita enfrente o fuera al Vaticano o fuera a una basílica, no estuviera la virgencita, se le perdonaban sus pecados. Había indulgencia hasta por 1 año de pecados. Peca y no te preocupes, reza. 8. Repite en cada decena, o sea, cada 10, los pasos 5, 6 y 7. 5, 6 y 7, sobre aquí. Todo esto hay que repetirlo, comenzando con un Padre Nuestro hasta llegar a la medalla central. Luego dice, termina rezando el salve y la señal de la cruz. ¿Te animaría? Es un rosario, es parte de sus rezos. Pues cuando muere un familiar o cuando hay Semana Santa, cuando hay tienen que hacer los rosarios. O sea, miren, el objetivo de la religión católica es que por obras la gente se salve. Haciendo rezos se salva. Yendo a confesionario se perdona y rece 10, 4 Ave Marías y será perdonado. O sea, es pura obra, pura lo que yo hago. Como promesa, lo que yo hago vale y cuenta. Y si mientras más rosarios rezo, más. ¿Se acuerda del video que le puse del sacerdote que decía que todos, que si rezaran para sacar alma del purgatorio, que él cuánto llevaba? Como 30,000. De todas las veces había sacado 30,000 almas del purgatorio. Tanto rezo. Más esto. Pero Jesús nos enseñó a orar correctamente, ¿verdad? Sin tantas fórmulas, porque aquí dice fórmulas, oraciones comunes, fórmulas de doctrina católica. Cuando uno sigue estas cosas, termina siendo sin sabor el asunto. Ya no es lo que siente la persona, sino es lo que está impuesto. De hecho, la mayoría de misas, por ejemplo, de Santa Eucaristía, ya está preprogramado. Ellos tienen un libro y tal fecha. Yo lo vi. Personalmente no estoy mintiendo. Yo lo vi. Cuando yo era adolescente en el grupo juvenil del lugar donde yo iba a la misa, me atreví a mirar su librote. Es un libro así delgado del padre. Y me atreví a leer, y lo leí. Pues en varios templos tienen el mismo mensaje, el mismo sermón, procuran dar el mismo sermón general, y la orden viene del Vaticano. O sea, les reparten libritos y todos enseñan lo mismo, por decirlo, en sus diócesis, o incluso los catequistas también tienen preprogramado ya lo que van a hacer. Bien. ¿Qué dice Mateo 6? Terminamos estos dos y ya, hermanos. Por favor, tengan paciencia ya. El hermano Miguel Chávez va a decir, ya no vuelvo a venir aquí como tardan. Y amén. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y a que nos ven, esta es la última enseñanza de la serie que hemos estado teniendo del catolicismo. Tenemos 6, ¿verdad? Mateo 6, 7 al 9. Dice, cuando oren, hago referencia nuevamente, estoy leyendo Biblia Católica. Cuando oren, no cuando recen, no hablen mucho. Está más bonito, lo dice aquí. No hablen mucho, como lo hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Jesús tiene razón, ¿verdad? No hablen mucho. Y no usen repeticiones. Y termino con Apocalipsis. Esta cita es
culminación. Apocalipsis capítulo 5. Damos gloria al Señor por habernos permitido tener paciencia todo este tiempo, esperar los estudios bíblicos. Apocalipsis 5, del 1 al 14 dice, estaba en Juan. Le cediera el micrófono a alguien más, pero como estoy leyendo en esta versión, pues quiero quedarme con esta versión. Después vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellados con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo me puse a llorar porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado, estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha y de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos vivos, por supuesto. Y cantaban un canto nuevo diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para todos los hombres, pero has rescatado para Dios a hombres y a todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Y después oí la voz de una multitud de ángeles que estaba alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones, y exclamaban con voz potente: el cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. También oí que todas las criaturas que estaban en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decían: al que está sentado sobre el trono y al cordero, alabanza, honor, gloria, poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron en actitud de adoración. Hermanos y amigos que nos pudieran llegar a visualizar, la lectura que hemos oído no se habla más que de Jesucristo, y que no había ni uno digno. Ahí no encontramos a María en el cielo. Ahí no encontramos a algún papa en el cielo. Encontramos a los ancianos, y sabemos cuando habla de ancianos que representan las 12 tribus de Israel y los apóstoles que Jesús nombró. Y nadie era digno de desatar esos sellos. María no estaba ahí para ayudar como intercesora. Si no está Jesús, está María. Aquí en la tierra, María viene siendo la persona principal, cuando en el cielo ella espera salvación. Así que esperamos que los hermanos que están acá hayan afirmado más su fe y conocido mejor acerca de la religión del catolicismo, para que hablen a otros y ustedes no se aparten del camino que han conocido, y los que no se han acercado al verdadero Dios, al verdadero cristianismo, lo hagan, porque María, al igual que todos, espera lo mismo a todos los que creyeron en Jesús: salvación. El único digno de gloria
el único digno. O sea, el único ser que se halló en el cielo se llama Jesucristo. Y el Cordero de Dios, el que fue inmolado. Alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Él es el único a quien se le debe dar gloria, honor, poder, alabanza, adoración, exaltación, veneración, si lo quiera llamar. Pero a ningún hombre. Porque si no se hubiera encontrado a un vicario digno, pero no lo había. Amén.